¡Cuidado! Hay una bomba radiactiva. Hola estudiosos, no tengo una bomba radiactiva, pero es uno de los usos, por desgracia, ¿sí? Que existe de los elementos radiactivos, que nos lo mencioné en el otro video. Y la verdad que es de las cosas que no está bueno que el ser humano haya creado, y mucho menos los científicos, esa es mi humilde opinión, pero existe. Una vez que lo encuentran, saben que con una pequeña cantidad de elemento radiactivo, ¿sí? Cuando empieza una reacción, esa reacción sigue y sigue y sigue y sigue. Piensen en lo que fue hecho con fines bélicos, o sea, de guerra, como Hiroshima, Nagasaki, y los que son los misiles radiactivos que se envían hoy, y también lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chernóbil o en Fukushima, que son dos accidentes de reactores nucleares, porque esa misma reacción nuclear se puede utilizar con condiciones controladas para producir energía, porque lo que pasa con una explosión es que hay una gran liberación de energía en un corto tiempo, ¿sí? Entonces, en un espacio reducido, en principio, porque luego eso puede abarcar mucho espacio, pero la cuestión es que esa cantidad de energía es enorme para la pequeña cantidad de sustancia que es la que la produce. Por eso es como muy rendidora, es una reacción muy rendidora. También se puede utilizar con fines de paz para producir energía en condiciones controladas. Pero ¿qué es lo que hace eso? ¿Por qué lo tengo acá? No escondido, pero yo lo tengo pronto. Vean que es una reacción en cadena, ¿sí? La reacción en cadena es una en la cual, si ustedes observan, tengo uranio bombardeado con neutrones, produce otros dos núcleos, ¿sí? Y vuelve a producir neutrones. ¿Qué quiere decir? Uno de los productos es también reactivo. Y entonces, fíjense que si esto, que es un mamarracho dibujado, pero para el caso me va a servir, si uno de estos núcleos, supongamos que viene un neutrón, ¿sí? Y bombardea este núcleo. Esto se va a romper, pero va a liberar otros 3 neutrones. Y entonces, en este caso, estos van a liberar, cada uno de ellos libera otros 3. Y entonces, ¿ven lo que ocurre? Empieza a ocurrir que la reacción, fíjense, ya todos estos átomos son alcanzados por neutrones con un solo átomo que empezó. ¿De qué va a depender que yo pueda controlar, que podamos controlar esa cantidad enorme de reacciones, una a continuación de la otra o casi simultáneas y de liberación de mucha energía cada una de estas? Bueno, de que la masa que ponemos en el medio, lo que se llama unas sustancias moderadoras, que captan algunos de estos neutrones, ¿sí? Para que no se produzcan, y en ese caso son reacciones controladas, en condiciones controladas. Si no le ponemos, y ahí es como ocurren los reactores nucleares para producir energía que luego produce energía eléctrica, ¿sí? Pero si no ponemos esto y la reacción la dejamos que ocurra así todo de una vez, libera una cantidad de energía incontrolada, entonces va a depender de esa masa crítica y una masa mínima para que ocurra, o sea, una masa máxima para controlarla y una masa mínima para que ocurra una reacción así en cadena. En cadena es porque uno de los reactivos también es producto. Entonces, para terminar con esta parte de los usos, también podemos decir que se usan, por ejemplo, para eliminar bacterias de los alimentos previamente a su envasado o a su venta, y entonces no es que los alimentos queden radiactivos, sino que si son frutas y por fuera tiene, por ejemplo, en la cáscara hubiera alguna bacteria y se irradian, entonces matan a esas células, ¿sí? Bacteriales, y entonces ese elemento queda esterilizado. Y lo mismo ocurre con procesos de esterilización de otras cosas, no por radiación. No necesariamente va a quedar radiactivo, porque a veces creen que los tomates pueden ser radiactivos porque se han irradiado para su conservación. Entonces, en realidad hay muchísimos más usos, pero básicamente los que están en el video, en el otro video y en este, creo que son de los más importantes. Sin embargo, para saber qué edad tiene un fósil o cierto
objeto encontrado, ¿sí? Se puede saber, por ejemplo, con la prueba del carbono 14, si es una silla, si puede saber, o una herramienta. Bueno, eh, en qué momento se cortó el árbol, con el que, si es de madera, con el que se produjo luego, o sea, ese instrumento, ¿sí? O esa silla. Y para lo que no provenga un ser vivo también se puede saber, dado el periodo de semidesintegración, es decir, se sabe de los elementos radiactivos cuál es la cuánto tiempo pasó desde que empezó ese proceso de desintegración de esa muestra, debido a que se sabe cuánto tiempo demora en reducirse a la mitad por radiación o por emisión. Una cierta muestra depende del elemento. Eso lo habíamos visto, que se llama periodo de desintegración, y que en la tabla periódica, está en otro video, aparece esta información en la tabla de isótopos radiactivos. Por ejemplo, para el carbono 14 nos dice que son 5.700 años. Van a ver que hay en años, en días, en horas, porque va a depender de cuál es el isótopo radiactivo tratado. Busquen más información, porque realmente es importante buscar un poquito, ¿sí? Acá simplemente estamos hablando de las cosas más simples o más iniciales para poder comprender los temas.